Muy buenas pilotos, hoy vamos a probar esta cámara, esta que veis aquí con su lentecita cuadrada de densidad neutra. Es la nueva Runcan Split HD. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues además de grabar vídeo en 2,7K y 60 frames por segundo, nos vale como cámara para utilizar en nuestro sistema de vídeo digital DJI. Tiene muy buena pinta, algunos dicen que tienen lag, otros dicen que va muy bien. Vamos a probarla y a ver qué tal nos va. ¡Adelante vídeo! Aquí viene la Runcan Split HD, como os he comentado, y os quiero enseñar una cosa, porque lo que me ha gustado, en este caso, un plus a favor de Runcan, es que aparte de la cámara que tenemos aquí, también nos viene en el pisito de abajo los cables que necesitamos para conectar la cámara a la controladora, unos tornillos largos para poder hacer un stack o un grupo, digamos, con el Cadax Vista, o con el link de Runcan, de forma que quede todo en uno. Son más largos de lo normal, con lo cual podemos unir las dos partes. Y curiosamente también trae un filtro ND de 16. Yo entiendo que será pues para grabar en días que tengamos mucha sol, o incluso, pues bueno, si tenemos algo de gelo o lo que fuera, ya lo veremos. Lo que es la cámara no tiene mucho misterio. Por un lado está muy bien el diseño, que tiene este escudete disipador de aluminio que hace juego con lo que es el módulo DJI. La parte de abajo es simplemente la circuitería con la ranura en la que vamos a meter la SD. Aquí tenemos los cables por donde vamos a darle la corriente, que será de 5 voltios como indica aquí. Y por otro lado pues tenemos este cable que conectaremos a la entrada de cámara del emisor de vídeo. Todo lo demás, como veis, es una cámara muy parecida a la Phoenix HD, la que hemos visto hace poco en el canal. La lente es algo más larga, es distinta, creo yo. El cable pues es de 12 centímetros. Para el dron en el que lo voy a poner va a andar un poco justito, pero bueno, no tiene más misterio. Y este botón, que entiendo que será para poner a grabar y parar. El único pero que le doy a este packaging que trae la cámara es que no tiene instrucciones. Es una pena que no tengamos al menos un código QR para dirigirnos a la página web o lo que fuera para tener las instrucciones. Ya voy a mirar si es que hay algún PDF o algo que nos podamos descargar con las instrucciones. ¿Y qué es lo que hace especial a esta cámara? Bueno, pues que vamos a poder grabar vídeo en HD en 2,7K, 1040p o 1080p a 60 frames por segundo. Lo vamos a grabar aquí en esta SD. Y por otro lado, pues se puede utilizar también como cámara FPV para lo que son los sistemas DJI. Es igual que una split que hemos estado utilizando hasta ahora en los sistemas analógicos, pero pasado al mundo digital. Alguno puede decir, oye, pues lo que es el emisor de DJI, el Air Unit, tiene grabadora. Sí, tiene grabadora, pero depende para qué drones, es un poco tochillo. Entonces, y ahora también no está tan fácil de encontrar. Pero bueno, al ser algo más grande, pues bueno, esto con un poquito más de espacio que tengamos, podemos grabar vídeo en el mismo dron sin necesidad de una GoPro. Aparte, utilizando el programa del GiroFlow, parece que podemos estabilizar también la imagen. Ya veremos, tengo una duda, no sé si los datos del giro vendrán en el archivo que nos va a utilizar o sea, vendrán en el archivo que va a grabar en la misma cámara, o tendremos que utilizar los de la controladora. Lo ideal sería que viniesen ya en este archivo. Ya veremos cómo lo hace. Muy bien, visto la cámara, vamos a ponernos a montarla en el dron a ver qué tal queda. Ya sé que es para instalar en drones pequeños de 3 pulgadas o 3 pulgadas y media para abajo, pero en este caso, veis por ejemplo en el Smart 35 no tengo hueco para meter lo que es esta base. Está justo. Entonces he decidido que lo voy a poner en el Mark IV, pues en el dron que he montado para este 2022 es donde lo voy a instalar. Voy a andar justito de cable, como os comentaba, porque al final a este le he tenido que poner un cable de 20. Voy a intentar utilizar el de 12, a ver si puedo, y vamos a instalarlo. El montaje es muy sencillo. Lo primero, sacamos de nuestro dron lo que es el emisor Vista,
Le quitamos por supuesto la antena y todos los cables que podemos quitarle para trabajar lo más tranquilo posible y nos vamos a la parte de abajo. Aquí desmontamos el escudete de abajo, que simplemente es quitar los 4 tornillos y empujar, teniendo en cuenta en no romper el cable de unión. Separamos la cámara vieja y ponemos lo que es el ribbon de la cámara nueva, que encaja perfectamente. Una vez lo hemos encajado, volvemos a colocarlo en su sitio, teniendo en cuenta que las pestañitas que lo atan a la parte de arriba queden bien. Y ya cuando hemos visto que hacer clic, por si acaso, mira, yo con la uñita pues ajusto ahí bien el cablecillo para que quede ajustado, metemos los tornillos de turno, los 4, y ya está hecho. No tiene más complicación, ya está el montaje hecho. Lo único que tenemos que hacer ahora es volver a poner lo que es el emisor vista en su lugar, con este cacharrillo por arriba o por abajo, eso ya da lo mismo, y con la toma de corriente. Podéis utilizar el cable ese que viene con la toma fácil o podéis soldar directamente un cable a la controladora a 5 voltios. Importante lo de los 5 voltios. Terminado, ya lo tenemos listo para volar y para grabar. Antes de pasar al vuelo os quería comentar el tema de la estabilización. Aquí tenemos los archivos que he grabado en el vuelo de hoy, por ejemplo. Veis que tengo 2 archivos de vuelo, el 0 y el 1, y aquí 2 archivos GCSV. ¿Qué son? Pues estos 2 archivos llevan la información de un giro que lleva internamente lo que es la grabadora. Entonces, lo que vamos a hacer es, con estos datos del giro más lo que es el vídeo grabado, vamos a pasarlo al programa GiroFlow y vamos a poder estabilizarlo. Esto es una ventaja porque yo pensaba que tendría que bajarme los datos de giro de la caja negra de la controladora, pero no, la misma cámara en la SD nos guarda los datos del giro identificando exactamente con qué archivo de vídeo va. Si abrimos el GiroFlow, lo voy a poner en grande, pasamos aquí a alguno de los 2 archivos que teníamos. Pasamos, por ejemplo, el 00 y nos carga ya lo que sería el archivo. Tenemos que identificar con qué lente se ha cargado. En este caso vamos a buscar que sea la Runcam Split HD. Esta es la de 4 tercios, lo mismo en 16/9. Y aquí vamos a meter los datos del movimiento, que como hemos comentado, vamos a usar los del 0. En principio ya están ya los datos de movimiento, veis que esta barra aquí nos indica los movimientos que tiene el giro y lo que vamos a tener que hacer únicamente es una sincronización automática. Lo voy a hacer todo rápido, no vamos a meternos ahí con un tutorial largo. Y con esto veis que aquí en estas partes nos identifica, por ejemplo, puntos que sigue. Es importante este tema de elegir bien estas partes. Veis aquí, por ejemplo, cómo nos identifican los puntos del perfil de las montañas, las personas, las cabezas, y los va siguiendo, de forma que lo que hace es intentar sincronizar lo que es la imagen con los datos del giro que tiene. Con esto ya lo tiene ya sincronizado. Aquí podemos cambiar el tema pues del FOV, más cerca o más lejos. Cuanto más cerca esté, pues menos zonas oscuras nos pondrá y así tendremos más rango. En principio con esto ya todo listo, le damos a exportar y ya empieza el mismo programa a generar un archivo estabilizado. Veis que es bastante sencillo. El programa que vamos a usar, GiroFlow, abajo os pondré el link porque es gratuito y funciona bastante bien. Os recomiendo mirar alguna tutorial sobre este programilla. Muy bien, ya está, os he enseñado esta parte. Vamos a volar. Bueno, pues ya está. Tengo ya el dron preparado. Como veis, lo he montado finalmente en este, porque en el otro no me daba el cable. Lo he puesto en el Recon 5, pero yo creo que nos hará un buen servicio. Vamos a volar y a ver qué tal va la cámara. Primero os he querido enseñar la imagen FPV, lo que vemos en las gafas de DJI. Yo creo que la imagen es comparable a lo que puede ser una Nebula Pro o lo que puede ser una Polar. Se ve bastante bien, veis que es clara, con buenos colores y bastante nitidez. En ese sentido me ha gustado, ¿eh? Yo esperaba algo relativamente peor, pero bueno, es comparable a las mejores cámaras. Lo que es la estabilización, ya aquí lo tenéis estabilizado con el GiroFlow, lo que sería la imagen SD.
y bueno, ya nos hace algunos raritos porque ha abierto mucho el fog. Quería que se viesen bien estas ovejitas que tenéis aquí abajo. Si cerramos algo más el foco no se verían las ovejas, pero estabilizaría mejor. En ese caso sería mejor. Pero bueno, yo creo que es una imagen maja, se ve bien. Mirad que hay muchos contrastes de luz, aquí hay bastante menos luz y dentro que cabe también sigue cogiendo una imagen bastante buena. Y aquí tenéis la misma imagen de las ovejitas, pero con un zoom del 50% y a la mitad de velocidad. Yo creo que os puede servir como referencia de la calidad que tiene la imagen. Lo que se refiere a la calidad en sí en cuanto a números, estamos hablando exactamente pues lo que nos prometían, un 2,7K a 60 frames por segundo, 50.000 megabits por segundo, que sería más o menos pues lo que nos llega a dar un dron, digamos, de gama baja media. Por ejemplo, bueno, pues cualquiera que nos esté grabando a 2,7K, no está mal en ese sentido. Y para que veáis también, aparte del estabilizado que tenéis aquí, que unos raritos, si hacéis la primera vez que usaba el Giroflow, más adelante ya iré puliendo el tema, pero bueno, para que veáis la imagen real que tiene esta cámara cuando graba, os pongo ahora a continuación lo que sería el RAW sin haber modificado nada. Esta es la imagen que graba directamente en la tarjeta SD. Yo creo que es bastante potable, tiene buena definición, tiene buena calidad, incluso mejor que la Air Unit. En lo que se refiere al lag o al retraso de llegar la imagen a nuestros ojos, para esta cámara, pues el mismo Joshua Barwell dijo que había tenido problemas o no le había gustado mucho porque tenía mucho retraso. Yo es verdad que he hecho un vuelo muy tranquilo, he hecho un vuelo tipo mid-range, muy cinemático, tranquilito, relajado. No estaba el día para hacer mucho frío, primero porque la tierra estaba muy húmeda, segundo porque hacía un frío del carajo, tenía los deditos congelados, y tercero porque hacía mucho viento. Por lo tanto, bueno, digamos, me limité a hacer un vuelo relajado. En este sentido no he notado nada de lo que sería lag. En principio ha respondido muy bien, sin ningún problema. Incluso luego hice algún vuelo con algún movimiento un poco más brusco y bien, no tuve ninguna intuición de que podíamos tener algo de lag. Y en ese sentido, bueno, pues quizás luego más adelante tenga que hacer algún vuelo tipo free con algunos movimientos más bruscos y cambios más rápidos para ver si es verdad que tenemos ese problema, pero de momento no lo he notado. Para hacer este tipo de vuelos yo creo que va muy bien, sin ningún problema. Sí que es verdad que desde que hicieron las primeras reviews se ha actualizado el software que lleva la cámara, lo he actualizado a la última versión. Igual esa es la razón por la que va algo mejor, no lo sé, pero bueno, en todo caso ya os digo que no he visto en ese sentido problema alguno, al menos para el tipo de vuelo que he hecho yo. ¿Para qué nos vale esta cámara? Bueno, yo creo que puede valer, por ejemplo, para el que quiere volar pues haciendo long o mid range, por ejemplo, como he hecho yo en este caso. Y bueno, pues al llevar una cámara estas, por un lado lleva menos peso y por otro lado el coste que tiene va a ser mucho más bajo que comprar una GoPro, o por ejemplo hacer una GoPro Lite, que en peso pues podría llegar más o menos a los límites que tenemos con esta camarita. Sí que igual la calidad es algo peor, puede ser, pero al menos también cuando te pegas un cacharrazo y pierdes el dron en el monte, pues son 300 euros menos que van a la basura, ¿no? Yo creo que eso también importa bastante. Si vais a hacer para lo que es grabaciones para colgar en YouTube, yo creo que para ese caso está bastante bien. Siempre podéis luego ajustar la cámara a vuestro gusto, utilizar los ajustes que queráis en post y pueden salir unos resultados bastante majos. Pero bueno, vamos a compararla a continuación con una GoPro, a ver qué os parece la diferencia. En este vuelo la voy a comparar con esta GoPro 8, a ver si hay diferencia de calidad o no, a ver qué tal va. No voy muy lejos porque mirad cómo va la batería sujeta, se me puede caer en cualquier momento porque no me entra en la parte de atrás. Pero bueno, vamos a ver la diferencia. Bien, y aquí tenéis las imágenes grabadas con la Runcan Split por un lado y con la GoPro 8 por otro lado. He hecho tomas parecidas, incluso, bueno, comparáis a un lado, por ejemplo, lo que sería la izquierda, en algunos casos la Split, y la GoPro a la derecha, e incluso, bueno, a pantalla completa, pues para que veáis cada una de ellas en toda su belleza, digamos. No sé, aquí ya el gusto de cada uno es el que tiene que primar. Yo os las pongo aquí y vosotros decidís. Ya me gustaría que en los comentarios me pongáis a ver cuál os gusta mucho. Hombre, desde luego que una GoPro es una GoPro, ahí que os voy a decir. Pero bueno, esta Split le está dando bastante caña. La verdad es que no queda tan mal. Pero como os decía, una GoPro es una GoPro.
Espero que os haya gustado el vídeo, ya me diréis en los comentarios a ver qué os ha parecido y os espero en el siguiente vídeo. Ya sabéis, darle al like, que eso al final se agradece mucho en este tema de YouTube, y si no estáis suscritos, suscribiros ya al canal, que ya es hora, que ya vais tarde. Muy bien, hasta la próxima, pilotos, nos vemos en el siguiente vídeo.